todos. Qué gusto poder verlos por primera vez todos juntos. Vamos a empezar la asesoría. A mí lo que me gusta primero es un poco conocer al escritor o director o ambas cosas, un poco en su trayectoria, no nada más con entrar, digamos, de cabeza directo en el guión, sino que me gustaría un poco, Andrés, que nos cuentes una pregunta básica, que es, tú hiciste un largometraje recientemente que se llama Candela, ¿no? Entonces vienes como de esa experiencia fresquecita y es muy importante como, sobre todo para los que ya llevan una trayectoria, ¿no? Y tienen varias películas, pues saber conectar que tú también eres una pieza de unión entre los proyectos y que no es inocuo, ¿no? Digamos, uno sale de un proyecto y entra al otro y trae algo que viene como reacción de lo que vivió y de lo que esperó, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría un poco que nos contaras si este proyecto de melodrama lo escribiste antes, durante o después de Candela. Lo escribí después de Candela. Lo Después. venía como que cuando entré ya en la preproducción, ya venía pensando la idea, digamos. Entonces, de que Okay. terminé la peli, fue después de la post, más o Ok, menos, ahí o sea comenzó como a escribir. que lograste, digamos, abstraerte de Candela y meterte en el nuevo mundo. Sí, poco a poco, cada vez más. Creo que Ok. ahora más que antes, realmente. Y tienes alguna idea de cómo el proyecto de Candela te dejó pensando en términos de lo que ahora no querrías hacer o lo que sí querrías hacer con este proyecto? Sí, yo creo que ha ido cambiando. Yo siempre decía hasta hace poco que esta fue una película que no era, bueno, este proyecto, no era necesariamente el que yo quería hacer, que de hecho le había dado otra película, sino lo que yo entendía que necesitaba hacer, digamos. A ver, Entonces, explícanos. sí, porque yo como director, digamos, sí tengo otra película en mente, que es como la que sí me da, vamos a decir, me movía a explorar cosas, sobre todo formales, que me interesan mucho. Pero, nada, yo me comencé, esta película de alguna manera nace, yo vuelvo a conectar con mi madre y yo relacionarme con mi madre de nuevo. Entonces con la pandemia mi madre es muy mayor, tuve que volver como a juntarme con ella y todo eso. Eh, y de alguna manera se volvió como una película necesaria, como una carta de alguna manera, una manera de dialogar con mi madre, que de repente estaba muy cercano a ella y surgió como una reacción a eso, digamos. Entonces Ok, sentía que entonces, si tienes una, digamos, una fuente de hacerla muy conectada a tus afectos, como una carta de amor a tu madre, o ambivalente, o de descripción de tu madre. no, yo creo que, a ver, muchas cosas, y va cambiando a medida que voy trabajando en el proyecto, yo creo que cada vez va más despegado de mi madre, pero yo creo que nace como una reacción en un momento de descubrir, yo soy hijo único, a descubrir que mi madre tenía un amante y que nunca lo hablamos. Pasa también por algo, vamos a decir, de carácter más social, que pasa por mi madre también, digamos, que tiene que ver con que eh, me di cuenta que en el edificio, cuando me mudé con ella, de repente, en el edificio que vivía era como la única persona de todo el edificio que hablaba con los haitianos de la construcción que teníamos enfrente, precisamente. Eh, y, y también tiene que ver un poco con, no sé, con esta preocupación que tengo de que en pro del progreso la ciudad como que se va destruyendo todo el patrimonio. Se fueron juntando cosas y encadenando cosas y surgió estas películas, digamos. Eh, Muy bien. Eh,
Ahorita, digamos, en el proceso ya has tenido otras asesorías, ¿sí? ¿Con quién? Tuve una con Fran y también yo he estado, como simultáneamente estamos cogiendo otro lab también en Puerto Rico y estamos Ajá, teniendo asesoría con Paz Alicia, García Diego. exactamente. Ah, muy bien. Ok, ¿y qué has entonces reflexionado un poco? ¿Qué está en tu mente con respecto al guión, a esta versión de guión? A ver, el tema es que nosotros mandamos esta versión al lab, luego escribimos otra justamente como una semana antes de entrar y hemos estado pensando en muchas otras cosas. Entonces también creo que nos encontramos en otro punto y han cambiado algunas cosas, Mm. eh, digamos. O sea, hay una pregunta yo creo que fundamental que nos lanzaron en un momento, que es si la película era como una historia que tenía que ver con el amor o con el deseo, digamos. Eh, eh, y si tenía que, y por ahí fui preguntándome realmente, entonces yo creo que ahora mismo a mí me interesa más tratar eso, más que el amor, eso, la sexualidad al final de la vida, supongo, de esta mujer, en un sentido. Ha cambiado, no es tanto, yo creo que antes era un personaje mucho, como lo estoy imaginando, por la versión que leyeron, y se trató de ser autocrítico, eh, creo que bastante naif en un sentido, como que la película por momentos se vuelve, que fue mi intención en un momento, como casi una fábula, pero que pasaba por, como que los personajes son más ideas que realmente personajes, digamos de alguna manera, y están las ideas planteadas, pero no se desarrollaron, supongo. Am, y pasaba más como por un personaje más idílico, ingenuo, que imaginaba mundos posibles, y ahora pasa, yo creo que una cosa importante que yo pensamos cambiar la edad, y le subimos 10 años, y que en vez de tener 61 tenga 71. Am, también yo creo que es una mujer ahora, o que queremos que sea un poco menos ingenua, una mujer que ha vivido más, y más que una mujer que se despierta su sexualidad, es una mujer, perdón, más que una mujer que descubre una sexualidad que no tuvo, digamos, que nunca despertó, es más una mujer que la vuelve a activar, digamos, que puede tenerla dormida, pero que sí la tuvo. Am, También cambiamos esto de que el personaje, porque creo que caíamos un poco en lo, digo, no sé si te estoy respondiendo, me estoy yendo por la... No, sí, sí, habla como libremente. Am, Todos estamos acomodando esto que estás diciendo ok. en relación a lo que leímos. Cambiamos, en vez de estar casada con un militar, está casada con un arquitecto que fue el que le diseñó la casa en la de la que vendió, eh, porque creo que es más fuerte entonces despegarse de eso y por lo tanto en ese primer acto seguramente se sentirá más un peso de esa ausencia, de esa que está transitando, digamos. Cambiamos, que yo creo que es importante, que la hija ahora, digo cambiamos, no lo hemos escrito, es más por donde está mi cabeza ahora mismo, que la hija, en vez de estar casándose, es todo lo contrario, se está divorciando y está atravesando un divorcio durante esto. Um, ¿Qué más? Y sí, básicamente eso, si me acuerdo de algo más. Estamos Y como en ese momento. estos cuatro cambios son porque, digamos, si lo conectamos con la pregunta que te hicieron de es sobre el amor o es sobre el deseo, lo están cambiando porque quieren acercarlo hacia cuál de las dos líneas. Hacia algo más, yo creo que pasa más, menos por el carácter. A ver, yo creo que antes había una mujer que se enamoraba y un tipo Ajá. que supuestamente se enamoraba y era una historia de amor contra el mundo. Y yo creo que lo que estamos intentando es que los personajes sean un poco más, no que son muy, me parece como que son ideas, que son muy planos. Entonces, nos hicimos mucho esa pregunta de, por ejemplo, ¿por qué él se acerca a ella? Realmente por qué está ahí. ¿Él se enamora de ella o no? ¿Cómo se le para la primera vez que tiene una erección? ¿Cómo realmente pasa porque la desea? ¿Realmente, no sé, un tipo que ha tenido varias mujeres y que se sabe y se asume casi como, no quiero decir gigoló, pero que sabe que puede sacar provecho a eso, digamos? Eh, yo creo que ahora mismo está pasando más por un tipo que en principio, yo lo que creo es que una relación que en principio son ahora mismo más, o lo que estamos intentando, que sean
dos personajes que de alguna manera se acompañan en sus soledades. eh, y pasa al principio por lo, vamos a decir, por lo sexual, pero acaba haciéndose, no transformándose necesariamente hacia el amor, pero eh, ella está a punto de, ella está en el final de su vida, digamos, entonces no se trata tanto de lo que pudiese tener, sino de lo que le queda por vivir, en un sentido, y puede estar bien con esa relación de, que se complementan, digamos. Y por otro lado, sí, él encuentra en ella un refugio, una persona que puede darle una voz, cosa que no está ahora mismo en el guión, como que él es casi de cartón, me parece que es una marioneta, no tiene aspiraciones ni nada, sencillamente transita. Sí, es una gran referencia, la de Ok. Todos somos Ali. Eh, entonces yo creo que en ese sentido se vuelven más, ¿sabes? Pasa evidentemente mucho más o transita mucho más por el carácter de, claro, ella recibe placer de él y comienza por ahí, recibe compañía y luego se puede volver conversaciones y luego se puede volver compañía y luego se puede volver una pareja, digamos. Ok. Entonces, eso pasa por un lado. Los cambios de que, por ejemplo, la hija se esté divorciando, es porque yo creo que antes se sentía un poco más como que casi ella se desquitaba de la hija. Yo creo que como reacciona que se está casando, entonces me voy con este tipo. Yo creo que ahora pasa más, como estoy tratando más el tema de la liberación, yo creo que es un tema más que el amor va sobre la libertad, de liberarse de ciertas cosas. Am, yo creo que ahora ella, hay una idea que tenemos de que la hija como que está en este tránsito de divorcio o la teniendo mal con el esposo, lo que sea, hay un momento que decide, mira, lo dejo y me voy del país, me voy a Argentina, lo que sea, voy a hacer un doctorado. También ella ahora es más vieja, tiene creo que 40, Miriam, para que tenga como un, entonces, no sé, son como dos mujeres en dos crisis diferentes de su vida en ese momento. Una, me parece muy, muy lindo que sea la madre juntándose, la hija separándose, y también me parece interesante plantear así que si hay un divorcio, hay un adolescente de por medio que no sale, se menciona, eh, que ella si se va a Argentina o a donde sea que se vaya, la deja, digamos. Entonces, como también esta reacción de Pilar de, bueno, ya puede dejar a su hija, porque yo no puedo también quitarme un poco de eso. Entonces, yo creo que de alguna manera llevándolo a ese terreno, la, los personajes van a crecer más. Y a mí me parece que resulta mucho más interesante, vamos a decir, los conflictos que pueden surgir ahí. Eh, Entonces, como que estás hurgando en el realismo, digamos. Es yo, creo, menos yo, creo, yo, un creo, cuento, menos yo un creo cuento que, de yo creo que, hadas y más una historia que, digamos, sigue siendo un melodrama, pero un melodrama más complejo, digamos. sí, yo creo que sí, y yo creo que la parte de la fábula, yo creo que ahora pasa, estamos también pensando, como para apoyarlo un poco, como otro personaje que yo creo que ha ido cogiendo peso, es la chica que trabaja en la casa, eh, Milenia, creo que se llama, que hay No, varias versiones, Ingrid. Ingrid, exacto, que ha ido cambiando, bueno, Ujú. Ingrid, ha cogido más peso también y se vuelve como una especie de cómplice, si bien como que hay mucha más confianza, digamos. Am, También de alguna manera se vuelve un chivo expiatorio de la hija, porque hay un momento que hemos estado pensando en el que eh, Pilar ya vamos a decir, dice, mira, me voy con este tipo, si voy a estar con este tipo, Miriam se le opone, perdón, Ingrid se le opone, que también yo creo que hay una cosa ahí. Antes teníamos una Ingrid que era más cómplice, amiga de Aimee, ahora yo creo que se ha ido todo lo contrario. Entonces hay como un tema de que ella lo ve a él como una amenaza entrando a este espacio que a ella le costó tanto, vamos a decir, generar su hogar, y de repente entre este tipo, que por lo demás es negro, entonces hay un tema ahí también racial, digamos, y social de la misma propia clase que intenta, vamos a decir, que me interesa. Creo que va profundizando más, digamos. Ok. Bueno, el asunto es que si partimos de que cada personaje adquiera su autonomía, ¿no? Puede ser que a la hora, digamos, de la reescritura, los valores no te chequen. Ahorita, digamos, los valores están construidos
para un melodrama, como tú bien dices, casi colindando con una fábula, casi es como una historia del siglo XIX romántica que tiene un final doloroso, ¿no? Ahorita, digamos, al reacomodar a los personajes, sí me gustaría preguntarte eh, vamos a utilizar términos que ya han ido viendo con las masterclasses, porque ya tenemos un código común. ¿Cuál sería la corriente subterránea entonces de la historia? Digamos, si lo pudieras frasear con una idea temática, ¿cuál vendría siendo la nueva idea temática? Cambiaría porque el actual melodrama, pues es como típica romántica de el amor prevalecerá y vencerá los obstáculos o no, ¿no? Pero sí es Yo creo amor que tiene, fuerte, pero ya al yo creo, pasar por un tamiz del realismo, ¿cuál vendría siendo digamos, la idea temática principal? yo creo que tiene que ver ahora más con que, como que uno puede perder en busca de su libertad, supongo. Am, Creo que es más lo que se está jugando ahora, que se pierde, o hasta qué punto uno está dispuesto a perder ciertas cosas para poder ser libre, entre comillas, supongo, o ¿Qué, para poder liberarse. qué perdería ahora Pilar? Eso es un gran tema que surgió en nuestra primera asesoría acá. Sí, que seguimos pensando porque, como dije en la asesoría de un compañero hace poco, yo creo que el gran tema, más allá de todo esto que estoy diciendo, que tenemos nuestro guionador, es que son personajes conflictuados, mas sin embargo no hay conflicto realmente, no hay qué es lo que se está perdiendo, más allá de que, porque es que, por Es un lado que estaba la idea, ujú, cuando cambias la variable Miriam con relación a Pilar, de alguna forma en el guión actual, digamos, la irritación de Miriam te sirve para obligar a Pilar a entrar en un conflicto, ¿no? Y conflicto quiere decir que tiene dos piernas el conflicto, es decir, conservar el amor de su hija y la alegría y la armonía con su hija, o bien seguir en la relación con Aimé, ¿no? No sé si ujú, se pronuncia Aimé, ujú, ¿sí? ujú, Okay. Entonces, eso tenía, digamos, en lo que está llamando Michel Marx hoy en la plática el preconsciente, ¿no? En el preconsciente del espectador, está la sospecha, ¿no? Y lo interesante del guión actual es, en ese sentido, yo estoy de acuerdo en lo que estás haciendo, ¿no? Pero en ese sentido tiene el cuerpo del relato bien puesto, porque la psique del espectador tiene las dos variables, ¿no? Y puede elegir una y luego ver cuál eligió Pilar y comparar, ¿no? Desarrollar la idea. Entonces, ese preconsciente, al tú poner que las dos están en la misma ruta, ya no tienes esa variable de oposición. Tienes la otra variable de las amigas, ¿no? Que cuando le dice a me sube, es muy bonito esa escena donde le dice, ¿qué haces aquí? O algo así, le cambió, o sea, una traidora de lo peor, ¿no? Porque están ahí sus amigas racistas o clasistas, ¿no? ujú, O puritanas, no sabemos, pero de alguna manera esas dos variables, en términos de fuerzas motrices de una historia, te sirvieron mucho y luego además eso repercute en M y entonces hay una tercera variable que él se ofende y entonces viene la música y luego viene la reconciliación, ¿no? Entonces, en términos de relato, cuando uno reescribe y cambia los valores porque empieza a repensar a los personajes, vamos a llegar a tener que pensar entonces cuáles serían las nuevas variables. ujú. Si no las tienes, no importa, te podemos decidir mucho, ¿no? Que haya otro tipo de rivalidad entre la madre y la hija. Y aunque quieras que ella se esté divorciando, ¿no? Que haya alguna variable ahí que de todas maneras sea opositora. Entonces hay que explorar a Miriam.
de Igual nuevo. yo sigo pensando que más allá de que ahora se divorcie, la misma problemática puede estar. Ella puede perfectamente estar en contra de que, o sea, yo creo que Miriam cree que este tipo se va a aprovechar de ella, perdón, que se está aprovechando de ella. eh, y además, aunque quizá no lo verbalicen, no lo sé todavía, también pasa evidente, yo creo que más que porque sea haitiano, pasa más por lo social. Y evidentemente sí hay un rechazo y evidentemente ella tampoco quiere, más allá de que se esté divorciando o no. Donde está yo creo que la ironía es en la idea de que de alguna manera, ¿sabe? Miriam está sometiendo a su madre o intentando someter a su madre y está haciendo todo lo contrario en su vida. No sé si se entiende Sí, lo que sí, se digo. entiende, pero entonces lo que mueve a Miriam es el deseo de proteger a su madre. Yo creo que pasa realmente por ahí en su cabeza. Lo que pasa es que también hay un tema de egoísmo No, de pero si te hija. sirve el deseo de protegerla, tienes que ver cómo lo vive entonces Pilar. Y dejar, digamos, sin mucho rollo, dejar esa fuerza, digamos, la fuerza de Miriam, la Miriam anterior, era casi competencia. Ujú, Competía porque le estaba haciendo sombra a su noticia, ¿no? Había que explorar ese subtexto y hacer mejor la escena, pero tenía mucha raíz, ¿no? Entonces, cuando hacemos cambios porque nos dicen, ay, cámbiale, cámbiale, y nos empezamos a decir, sí, 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 lo cambio, porque efectivamente hay que tener cuidado de no cambiar y empezar a desgastar el guión en cada reescritura. O sea, vaya, lo que te digo es, Miriam tendría que tener una fuerza antagónica tan clara como la tiene ahora, aunque no esté bien resuelta la escena. Esa es mi sugerencia. Y lo mismo las amigas. Si Pilar siempre ha sido una mujer que ha tenido una vida sexual libre, no les asombraría. ujú. Más bien diría, ahí estás otra vez tú ¿no? Y entonces tampoco tienen la misma fuerza. Entonces hay que mover las piezas, pero moverlas de tal manera que vuelvan a colocarse en Ujú. una posición eh, de posición, ¿no? Ya estamos llegando a la media hora y me gustaría, ese es mi primer, nada más, un primer, como aguas, así decimos en México, aguas, ¿no? No te aceleres, no empieces a escribir, ya sé, porque ahora ya son personajes más reales, sí, pero a menos que vayas a cambiar toda la historia. Pero si vas a dejar ese desenlace, mi segunda pregunta es, ¿vas a seguir teniendo ese desenlace? Entonces, dos cosas. Primero, sí, estoy completamente de acuerdo. Yo lo que pasa es eso, me encuentro en un momento en el que me estoy cuestionando muchas cosas. Estamos como pensando más en los personajes y a partir de ahí, evidentemente, la trama se modifica, se rebalanzaría de alguna otra manera. No hemos comenzado a escribir, precisamente por eso me funciona tanto, ventilando las ideas y sacándolas y Perfecto, pensándolas. Y probablemente primero lo pensaremos primero en una escaleta porque va a modificar muchas cosas y luego vemos si vale la pena o no. ok. Por ¿Y el otro lado, desenlace? voy para allá. Sí, sí, por otro lado, dos cosas más. Una cosa que se me olvidó es que ahora, que creo que ahorita se me pasó a decirlo, lo del tema de la fábula, yo quiero mantenerlo de alguna manera porque ahora queremos tener como una telenovela que ellas ven una telenovela, Ingrid y, y Pilar, que es una puerta también que estamos explorando. Y lo del desenlace sí me gusta mucho mantenerlo porque me gusta la idea trágica. Yo creo que ahora mismo es como un Deus ex machina, que estamos intentando también, estamos pensando en cómo resolverlo y cómo plantearlo. Y también quizá apoyarnos un poco más en que él es ilegal y que se entienda y que se sepa. Y eso creo que no está bien sembrado todavía, para que no caiga de la nada de repente. Claro. También me gustaría que pensaras en la razón de por qué se cambió de casa, porque tampoco está, digamos, sirviendo ahorita de mucho, ¿no? Esa podría ser otra fuente de conflicto. Sí, hay una pregunta que surgió que estamos también ahora preguntándonos que tiene que ver con el dinero de la casa. Dos preguntas fundamentales. Primero, ¿cuánto tiempo
tiene, vamos a decir, ¿cuánto tiempo ya tiene viuda? Era una pregunta que no nos habíamos hecho. ¿Y qué pasaba con el dinero de esa casa o no? Si ella realmente tenía dinero o no. Que lo que pensábamos era que la casa se vendió por un tema de dinero, porque bueno, el tipo se murió, ella nunca había trabajado realmente, y llega un momento que no puede mantener esta casa, y también Ok. presionado un poco por la hija, que un poco le va diciendo, se te está cayendo arriba, es peligroso, tú estás sola en esta casa tan grande, etcétera. Y hay una semilla ahí que todavía estamos viendo por dónde que la vamos a atacar, que tiene que ver evidentemente con ese dinero y esa hija. Si ella lo quiere, no lo quiere, si hemos pensado quizás con este tema de que se ha hablado ahora de que ella se libere de esas ataduras, digamos, quizá el dinero se lo administra la hija, que lo tiene en una cuenta. Ese tipo de cosas estamos pensando. eh, lo tiro al aire aquí también. Pero no me quedó claro, perdón. El final sería ahora, o sea, No, ahora el final es que a Aimé se lo llevan y nos quedamos pensando cómo lo va a vivir Pilar, ¿no? sí, es exactamente el mismo final. Sí, sí. Entonces, la liberación no vendría por ella ni por lo que haga, sino que seguiría siendo un final típico romántico. En ese sentido Pues, no cambiaría. es que yo creo que ella O sea, es el destino el que precisamente, se interpuso. exactamente, Eso sigue exactamente. siendo así. Ok, Más allá de la liberación o no que sucede en ella. ok. Bueno, ya mis preguntas, ya vamos a hacer una lista de intervenciones. Armando pone que primero es Ivette, luego Claudia y luego Alejandro. Hola, hola Beatriz, hola a todos, hola Andrés, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, primero lo que yo quería decirte es que me encantó tu guión, me gustó muchísimo cómo has desarrollado al personaje de Pilar, que me parece que es el personaje principal. Me gusta cómo la voy descubriendo en esos diálogos sencillos. Y bueno, ahí me empiezan a surgir y justo algunas dudas de lo que tú estabas hablando. De lo que estaban hablando de los personajes. Para mí, toda la película hasta que ella se enamora, bueno, ahí tengo una pequeña duda de cómo él realmente vuelve, me parece una parte inverosímil cuando él le trae la rosa, pero me sorprende y eso me gusta, ¿no? Porque estoy pensando cómo va a empezar ese amor y de repente él viene y me parece excelente de cómo él da ese paso. Pero quiero saber un poquito más la motivación de él, por un lado. Por otro lado, yo en algún momento, cuando ellos terminan juntándose, como tú ya habías hablado de un sueño, de repente me quedo en la disyuntiva si es un sueño o no, y eso me gusta también. Hasta ahí todo me gusta. Bueno, eh, que me guste o no, no importa, pero digo, como veo el guión, como me aporta, ¿no? Pero el momento en que interviene Miriam como más profundamente es donde ahí siento que el personaje que era tan lindo, Pilar, pierde fuerza. Siento que ese conflicto que hay con la hija, que lo entiendo perfectamente a nivel contexto de que queremos saber más del problema social, está bien, pero no creo que sea necesario, porque claro, yo la veo a Pilar, estoy enamorada del personaje, me encanta lo que está sucediendo y entiendo perfectamente el conflicto, todo lo que sucede en su cabeza. Me encanta las amigas estas que tiene alrededor y cómo se va desarrollando. Y cuando sucede todo lo del matrimonio, cuando pasa lo de ella, siento que me corta la película y después vuelvo a ella. Entonces, creo que es como que se partieran dos películas en algún momento. Hasta ahí, el desarrollo de este personaje es tan lindo y además pausado, con un estilo, y de repente el melodrama que entra con Miriam se me rompe. A mí no me molesta el final, pero siento que la parte de Miriam o se desarrolla más ese personaje o se lo saca. Pero no es que se lo saca, sino que se conoce la relación con la madre, pero es como que estuvieras subrayando el tema social con el matrimonio, de que el sueño de ella, la competición que hablaban y todo eso. Bueno, ese era lo que te quería decir. A ver, déjame ver si tenía algo un poquito anotado.
Bueno, creo que es básicamente eso. A mí me encantó muchísimo la construcción de esta historia y de Pilar. Gracias. Claudia. Hola. Pues mira, a ver, es que me he puesto a pensar en cosas escuchándole. Y entonces me parece interesante la cuestión del debate de si es sobre el amor o el deseo, porque yo también me llegué a preguntar por qué ella necesita que la quieran. Igual también no se sabía, no, o sea, como, o sea, me lo cuestioné, no tengo una respuesta, pero fueron cosas así que yo dije, interesante. Y pues también me llamó la atención el tema de que para mí, más allá de esas cosas, estaba como que el conflicto mayor aquí, más allá sobre si es el amor o el deseo, tiene que ver un montón con el tema del racismo y el clasismo que tienen estas mujeres, que es una cosa que embarra todo. O sea, y como que todo está también en el marco de eso, o sea, como que el conflicto mayor, o como yo lo interpreté de Miriam, no es ni que ella esté teniendo un affair o que se haya enamorado de vuelta a esta edad, es el hecho de que es con un tipo negro que trabaja en una construcción y que eso es como tan y tan y tan fuerte que la provoca a ella a decirle no vayas para mi boda, que a mí me pareció un poco mucho, pero a la misma vez dentro de lo que es el código del melodrama yo dije, uy, depende cómo él lo trabaje, va a que pasa con ficha y funciona. Pero eso, o sea, como que yo siento que a mí esa fue de las cosas que más a mí me gustó de tu guión. La cuestión de cómo estas mujeres son desfachatadamente clasistas, racistas, y esa es su visión de mundo, y pues, listo. Teniendo eso presente, me pareció peculiar y puse una nota cuando lo iba leyendo de qué pasaba, o sea, que por qué ella tiraría al medio. O sea, porque evidentemente de la forma en que tú las estás describiendo ellas son estas mujeres súper cerradas y súper conservadoras, o por lo menos así, ¿verdad? Lo leí yo. Y pues como que cuando ella menciona por primera vez, ¿alguno de ustedes se ha sentido atraída por algo diferente? Como que yo no sé si en ese punto de la película ella o sea, no me creí que ella lo verbalizaría de esa manera si ella está transgrediendo contra todas esas cosas. O sea, yo creo que hay un montón de culpa, de vergüenza, de otras cosas que están, que permean la posibilidad o imposibilidad de ella comunicarse con sus amigas con ese tema en específico. Me siento que como que de momento ahí como que me lo pusiste al medio ahí como que demasiado. Yo dije, ok, entonces ella tiene esa cosa muchísimo más resuelta que ella, pero a la misma vez yo dije como que no, o sea, una persona que ya se sembró como que esa pendejada es un problema para ella y su entorno más cercano. Yo también pensé que a mí me encantó el final, pero sentí que hacía falta establecerlo desde antes, y pues ya eso se habló. Estoy aquí verificando como que mis notas, que ahora mismo no quiero atrasar la cosa, pero sí, esas fueron las cosas que mayormente así como que me llamaron la atención. Después yo creo que te puedo decir las cositas pequeñas que yo tenía como que preguntas de cosas que yo no entiendo que son dominicanas, pero que más o menos podía deducir y que daba igual, que no era como debido a muerte. Y, y eso, a mí la idea de que se hable del racismo dentro del Caribe me parece que es súper importante y es súper rico. Así que yo me lo disfruto un montón. Así que nada, dejo al próximo. Alejandro. Hola a todos. Pues a mí también me gusta mucho este guión, mucho, mucho. Y una de las cosas que más me gustaban justamente es lo del debate que planteaba Claudia, del amor y el deseo. Y en mi lectura, pues iba totalmente del deseo y eso es lo que más me gusta, que creo que en nuestras sociedades occidentales pareciera que el deseo muere con la edad y sobre todo con las mujeres, ¿no? O sea, como que una mujer a cierta edad ya no puede desear un hombre y menos menor y menos metiendo el tema del racismo si es de color o es haitiano, ¿no? Entonces eso a mí me parece que es muy rico de esta historia. Por otro lado, y en ese sentido me parece que funcionaba muy bien que Marianne estuviera en una relación, porque entonces ella como mujer también descalifica, están viviendo un proceso similar de enamoramiento, pero ella sí tiene derecho a vivirlo porque es joven, ¿no? Y la madre no, ¿por qué? Porque es adulta.
Entonces, si te gusta la idea de que se esté divorciando, quería proponerte también pensar en la idea de que se esté divorciando, pero ya tenga una nueva relación. Porque eso quiere decir que está rehaciendo su vida y ella sí tiene el derecho a rehacer su vida porque todavía es joven, pero la madre ya no, porque ella ya nada más, su disfrute es beberse la copita con las amigas, ¿no? Luego quisiera hablar de los sueños, que por ahí alguna vez leí una frase de kill your loved ones, como que mates a lo que más te gusta, y yo me imagino que los sueños te gustan mucho porque están muy bien descritos, son casi literarios, son muy bonitos, pero no sé si funcionan porque siento que están siendo reiterativos. Es decir, nosotros ya vemos que en ella surge el deseo y entonces luego en el sueño esto se obvia, ¿no? Entonces, no sé, me parece que es una cosa como que te invito a reflexionar. Y ya para terminar, esto que dices de esta nueva idea de que estén viendo una telenovela, la verdad es que en cuanto lo escuché, dije, ¡ay, cuidado con eso! Porque es un lugar común en el cine latinoamericano. Y es muy bonito que ella no vea telenovelas y que más bien escuche música. Todo lo de la música está muy logrado, o sea, como eso es muy disfrutable. Entonces, que no prendan la televisión y que le suban a la música. Eso es todo. ¿Quién sigue? ¿Manuel? No. Malena. 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 Y luego Manuel y luego José Luis. No, perdón. José Antonio. José Antonio, eso. Hola Andrés. Yo coincido mucho con lo que se viene conversando y quería aportar 2 puntos. Uno, que a mí también me interesa mucho y me parece que tiene mucho valor en este guión, el hecho del deseo en una mujer mayor y de la sexualidad. Y creo que ahí hay todo un universo para investigar súper interesante, incluso con los sueños que están plantados. Y digo, la calentura, la excitación, la masturbación, son todos temas recontra tabú en la vejez y de las mujeres ni hablar. Y creo que por ahí podría parecer algo como muy interesante. Y por otro lado, creo que esto que hablabas un poco vos de cómo enraizar este conflicto, y que un poco aparece jugado con la hija, también está bueno pensar, y creo que hay algunas puntas en tu guión que después resolve fácil, donde ese tema se le hace un conflicto real a ella, porque hasta entonces es un conflicto para la hija, que su madre salga con un negro como está ahora. Y por ejemplo, cuando ella no puede sostener su relación frente a sus amigas y termina maltratando a Aimee delante de sus amigas, ahí tenés un re buen conflicto y rápida, o sea, si bien Aimee se molesta, rápidamente la perdona sin que terminemos de entender bien qué hizo ella para que la perdone. Y ahí hay algo para tirar, creo yo, que podría estar bueno. Lo mismo que también hay como cierta insinuación a que Ingrid y Aimee tienen como una especie de coqueteo, y ahí de vuelta tenés algo re interesante para ponerle en conflicto a ella, porque puede estar celosa o dudar de si alguien va a gustar de su cuerpo más envejecido, o bueno, ¿qué pasa con eso? Que ellos son más parecidos, ¿no? Como que creo que ahí hay otro para tirar, para que el salir con un haitiano más joven sea un problema para ella, no para la hija, que es como otro conflicto, y que me parece que por lo que leí, por lo que escuché, tus ganas y tu planteo están más cerca de ese caso. Manuel. Hola Andrés, me encantó leer tu guión porque estamos tan distantes geográficamente, climáticamente, que como que me refrescó. Aquí el melodrama y esta cosa más candente no se trabaja tanto a nivel de historia acá en Chile. Quiero decirte que cuando empecé a leerlo sentí que la posibilidad de tener un reloj de urgencia, sentí que estaba puesto por la bomba de tiempo que es el deseo de Pilar. Y es lo primero que sentí. Sentí que por ahí me iba a llevar la historia, pero vi que rápidamente Pilar resuelve en su primera masturbación muy rápido una exploración corporal que no ha hecho en 60 años. Entonces siento que ese camino es como el tiempo del conflicto que te puede dar la clave, ¿no? Y todo lo demás va a atravesar eso, ¿no? Pero creo que lo más esencial, como que está dado por ese conflicto interno de Pilar, y creo que ahí tienes que ser muy, muy agudo, porque hasta ahora escucho en los comentarios que todos somos una generación entre 30 y 40 años que estamos comentando a la distancia sobre este tema tabú. Pero tú te tienes que poner a narrarlo como Pilar, ¿no? Para no caer en el lugar común de, oh, qué tema más tabú. No, para una persona como Pilar, este no es un tema tabú. Ese es un problema que vive en carne propia. Hablarlo o no es el problema.
quería decirte también que en relación a eso, Aimee llega muy tarde, y te pongo como referencia a Blue Jasmine de Woody Allen, que entra así, el personaje entra corriendo a su nueva realidad, ¿no? Entonces siento que Pilar debiese entrar corriendo, y nosotros como espectadores vamos atrasados, y nos vamos tratando de descubrir por qué está en esta situación, ¿no? Pero no ser tan descriptivo y tan didáctico hacia el espectador de contarle cuál es este cambio situacional de Pilar. Que yo creo que es clave, porque cuando una mujer de esa generación, de ese estatus social, que es de por sí conservador, cambia, y que se ve en Blue Jasmine, cambia de estatus social y entra en un terreno más precario, tiene la posibilidad inmediata de cambiar los valores intrínsecos que la hacen ser una mujer conservadora. Entonces siento que Pilar debiese descubrir en esta nueva realidad, que puede descubrir cosas que en ella nunca descubrió, porque venía de un matrimonio tradicional de una generación anterior. Entonces creo que ahí puede ser clave tal vez que ella rompa con su medio, rompa con sus amigas, rompa con su hija, ¿no? Como que me faltó que ella hiciera un corte como con su hábitat. Bueno, otras cosas después te las mando porque no me quiero alargar, pero te felicito, muchas gracias. Nada más quería yo añadir a lo que dice Manuel una anécdota que quizás sirva de una conocida ya en sus 70s más o menos, que sus hijos, que tenía un departamento donde vivía sola y era autónoma, y sus hijos deciden que necesitan el dinero de ese departamento, entonces que le dicen que mejor se vaya a vivir con ellos, y ella pierde totalmente su autonomía y su vida. Entonces, esa antecedente que tienes ahí, Andrés, creo que es muy, muy bueno si lo utilizas para tenerla ya en un caldo de cultivo de enojo. A lo mejor ella aceptó porque es su hija, ¿no? Pero en el fondo lo que dice Manuel, se precarizó, la aventaron, y entonces de alguna manera ya trae una combustión, aunque no se note todavía, pero que le permite tomar un salto adelante que poco a poco se vaya hacia su liberación, ¿no? Entonces me vino a la cabeza esa anécdota y creo que te puede servir. Seguimos con... Disculpa, Andrés, disculpa. Perdón. Espérame. Quería contestarle una cosa a Manuel, tal vez saliendo en defensa del tiempo, si se puede, es súper cortito. A mí me parece que cuando el tiempo en el que llega Aimee es sumamente bueno, porque todo el tiempo anterior tenemos para conocer realmente el conflicto dentro de lo que es Pilar, para que llegue a ese punto. Y a mí me parece eso fundamental, por eso decía que me parecía que había dos historias, porque ahí ya conocemos el conflicto en ese diálogo, en esos diálogos pequeños, y ahí es cuando entra el personaje, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Como he percibido tu vida. Bueno, seguimos entonces con José Antonio. Con José, sí. Hola, ¿cómo están? Saludos, abrazos a todos. Varias ideas como que me parece que pueden aportar cosas. Primero, yo votaría también por el deseo, por todo eso que hemos hablado de los tabúes, por eso que es muy interesante de cómo los mayores en nuestra sociedad y en el mundo, porque una de las cosas que ha revelado el COVID es cómo encierran a los mayores y ni les preguntan. Y ese es un tema que creo que está por ahí flotando y que podría ser útil. Con la conversación de hoy recordé que yo revisité Amor con el taller, y esa forma en que la hija asume que puede decidir por los padres, porque los padres ahora son como desvalidos y se puede decidir por ellos, eso podría ser un conflicto muy chévere para el tema de la mudanza de tu protagonista. Voto por la música, voto por el deseo, y me parece que hay una cosa que se puede trabajar, porque si siempre con los temas del amor y el deseo, uno de los grandes antagónicos es la inseguridad.
Si uno con 15, con 20, con 30, con 40, con 50 es inseguro en una sociedad que discrimina a los mayores, con 70 todavía se es más inseguro, ¿no? De lucir bien, de gustar, de ser adecuado. Y yo creo que por ahí puede ser un filón precioso y muy tierno, que también tiene que ver con el melodrama, que puede funcionar. Disfruté mucho el guión. Gracias. Claudia. Que me acordé de, mientras fueron hablando cosas, me acordé que hubo una cosa que yo pensé, de Betina, como que yo me quedé con muchas ganas, y a mí me encanta el personaje, la bichería y la cabronería de esas mujeres, a mí me parece que logras tener un sentido del humor bien, o sea, macabro y particularcito, que a mí me gustó un montón, sobre cómo, o sea, sobre todo con la dinámica entre ellas. Pero como que siempre me quedé con ganas de saber por qué Betina está como todo el tiempo pulseando con Pilar a través de su hija, del personaje de Miriam. Es como que pensé que en algún momento se iba a esclarecer por qué Betina y Miriam tenían un vínculo más estrecho, y como que me quedé tal vez con un poco de ganas de entender por qué ese personaje como que quiere joder a la otra a través de la hija específicamente. Eso como una pregunta, provocación. No sé si la quieras contestar. Si no, te digo los demás. No, sí, con ese personaje yo creo que tiene que ver un poco con esa, como que las amigas de alguna manera sobre todo llevadas por este personaje, por Betania, como que no sé si la palabra es bullying que le hacen, pero de alguna manera al descalificarla a ella, yo creo que ya creen que está, como que en verdad ya creen que todavía tengo un canal de depresión, y al estar todo el tiempo como minimizándola, ellas se están subiendo de alguna manera. Como, bueno, ella está, mira lo mal que está, nosotros estamos regia todavía. Por ahí pasa. Pero Bettina específicamente le tira con Miriam. Y yo siempre dije como que esto se va a esclarecer de alguna manera, o qué sé yo. Yo pensé inclusive en la boda, que a lo mejor había como esa cuestión como de que a lo mejor pues Bettina ha asumido ese rol de más cercano, íntimo con ella, y es como tiene una relación maternal con ella también, que la podemos ver como espectadores. Entonces, ya que no la tiene con su propia mamá, y pues que de momento Bettina está llenando ese vacío, lo cual entonces siempre es como, es como una doble sacada de dedo en la cara para el personaje de Pilar. Pienso yo. Bueno, nada, entonces lo otro también que pensé fue, escuchándoles ahorita, que tenía que ver con lo que mencionó José Antonio, de que si es parte del código del melodrama poner el final de M como que una venganza. Yo dije, o sea, ¿cuán hija de puta tú quieres poner a Miriam? Porque ¿qué pasa si Miriam es la que llama a las autoridades? Y es como una forma de verdaderamente joder a su mamá. Que entiendo que habría que darle un poco más de pensamiento, pero fue una cosa que pensé ahora y de momento dije, déjame soltarle esa vaina ahí para ver qué pasa. Y entonces lo otro con lo que escuché que me triggerió fue lo del personaje de M como gigolo, porque a mí me gustó un montón que M tuviera un background en su país y que M no fuera un prostituto, o sea, como que no fuera un cliché no sé, del indocumentado pobre que tiene que recurrir a esas cosas. O sea, como a mí sí me parece mucho más interesante la cuestión de que el tipo pues tenga toda una preparación académica, y precisamente porque como se la está buscando en otro país, pues tiene que recurrir a otras cosas, pero que sí tiene su propia profundidad y es un personaje complejo que nada, eso. Muy bien. A ver. Un comentario que lanzo al aire también con respecto a eso de que es algo que estamos debatiendo, de la idea de, por ejemplo, que me esté preparado o no. Mi miedo es que precisamente en esta idea o sea, porque el tema dominico-haitiano y dominicano es bastante complejo, digamos. Entonces, básicamente, la sociedad está como muy polarizada y bueno, en fin. Entonces, también te idea yo no quiero que lo políticamente correcto, la idea decía, bueno, precisamente no quiero retratar al haitiano como, ¿entiendes? No quiero tampoco, porque puede ser como autocensura casi. Entonces yo ahora mismo personalmente lo que estoy intentando pensarlo, menos como que el tipo negro, haitiano, lo que sea, y más pensarlo como un hombre, ¿sabes? Un tipo que tiene cierta necesidad o no, y hará lo que tenga que hacer y sobrevivirá o no. Y si bueno, si es haitiano y pobre, pues bueno, es lo que creo, no sé qué opinan de eso.
Bueno, ahorita pasamos a hablar de Aimee específicamente, nada más continuemos con las Maggie. opiniones que sigue Maggie. Maggie. Sí, hola Andrés, hola Beatriz. Bueno, primero Andrés, te digo que a mí me gustó mucho cómo está escrito, o sea, la escritura del guión o sea, está como muy bien logrado, ¿no? Cómo describes esta ciudad, las sensaciones también, ¿no? Y los diálogos están precisos, o sea, no hay como mucha palabra, ni, y hay subtexto y se entiende todo muy bien. Bueno, como antes de pasar, quiero hacer dos preguntas, pero antes de eso quiero como incluir algo que dijo Claudia, ¿no? Con Aimee. Me gusta mucho cómo lo planteas, porque bueno, uno a veces como que ve a los haitianos, ¿no? Y tiene como esto de inmigrante, negro, y encima haitiano, ¿no? Como puede ser un ser como medio inhóspito, como que no sabemos, y lo planteas como un hombre cualquiera, normal, como uno, bien. Eso está bueno. Ya, mi pregunta sería ahora, ¿no? Escuchando todo esto del deseo y el amor y bueno, todo esto que pasa, además ubicándolo como un melodrama actual, ¿cuál sería el conflicto externo, ¿no? ¿Y cuál sería el conflicto interno de Pilar? Es como, me parece como que habría como que ya tenerlo más definido como para exactamente ya saber a dónde vamos, ¿no? O sea, a dónde llevamos este deseo. Eso. ¿Quieres contestar lo del conflicto interno y el externo, Andrés? Es que yo creo que a mí se me... Vuelvo a lo que dije la otra vez de conflictuado y el conflicto, que para mí me acabo de dar cuenta que son dos cosas completamente diferentes, porque, claro, yo entendía que el sencillo hecho de que básicamente tu mundo te está diciendo que no, porque realmente lo que hace es que se lo dicen, lo verbalizan, mira, no está bien. En este personaje era de por sí el conflicto, bueno, hasta qué punto, porque pasa también un poco, yo creo que, o como yo lo imaginé en un principio, era un personaje que pasaba también como por la aceptación social, la idea de trato de encajar tanto que, nada, que no hago realmente lo que me hace feliz. Y yo creo que con la mudanza precisamente surgió este despertar, digamos, no sé si se entiende. Claro, o sea, te hago las preguntas porque, o sea, por lo que yo sentí cuando ya aparece todo este tema de la hija y todo, como que se desvía, ¿no? La cosa. Entonces, creo que hay que como tenerlos claros, estos conflictos, para que uno no lo coma al otro, ¿no? Y vayan como los dos llevando la historia. Digamos, Andrés, si te acorraláramos, siguiendo un poco lo que dice Maggie, nada más para que esto te sirva para la reflexión que vas a hacer después, porque esa es la interesante. Sí. Si te acorralamos y te decimos, ¿qué prefieres? Que sea una resistencia interna, la dominante, que hace que se retrase la aceptación de Pilar, independientemente de quién sea Aimee, y que luego vemos eso. ¿Qué prefieres? ¿Que sea una resistencia de ella o que sea una resistencia más exterior? Porque de eso depende si decides que armar o no, que sea un hecho azaroso el que se lleve en Aimee o que sea un hecho articulado. Si prefieres el conflicto exterior, es decir, que sea una represión social la que se lleva a cabo contra ellos, o bien que sea producto quizás de algo que internamente provoca la propia Pilar. Digamos, te acorralo. Nada más para ver si salta la liebre y dices, No voy a saltar. Yo estoy precisamente pensando en eso ahora mismo. Ok. Entonces seguimos con... ¿Ya? ¿Se acabaron? No, José Luis pidió también la palabra. Okay. José Luis. Tienes el micrófono apagado, José. Ya. Listo. Andrés, hola. ¿Cómo has estado? Pues no te voy a decir algo muy profundo, es más como una cosa casi cosmética, pero yo en algún momento del guión que entras en esta dinámica como de que vea a Aimee y luego vea a sus amigas y luego a él y luego a sus amigas, y como que siento que la forma
del guión se me estanca un poquito en esa dinámica de que sucede algo y se procesa con el grupo de amigas y sucede otra vez y se procesa con el grupo de amigas. Y siento, no sé si el título de melodrama es una cosa sugestiva o piensas que el melodrama envuelva todo el proyecto, pero el melodrama no es tan contenido, pues. O sea, el melodrama no le importan mucho las reglas, según yo. A veces se atreve a ir a ver qué está pasando con la hija. O puedes, y yo sé porque también, pues de hace 3 años que te conocí y como veo tu sensibilidad, siento que tienes unas herramientas cinematográficas ahí que estoy seguro que puedes usar para que se haga esa digestión de lo que está pasando fuera de esa dinámica chiquita. Pero fuera de eso, el guión, o sea, no te puedo decir mucho más porque noto que ya que tienes 30,000 caminos y vas a escoger el bueno y toda la gente está diciendo cosas muy inteligentes. Siguiendo lo que comenta José Luis, hay otro comentario que habla de Claudia sobre la progresión de la sombra del edificio. Entonces yo quisiera, Andrés, que no olvidaras, cuando está uno escribiendo, a veces el peso de las imágenes se nos escapa, ¿no? Entonces, por un lado está esta progresión que yo creo que puede ser incluso siguiendo lo que dice José Luis también del exceso de las amigas como casi muleta del guión. Yo creo que puedes confiar en el espacio, ¿no? Tienes un espacio donde hay ruido de construcción y donde hay una sombra que avanza y tienes los cuerpos de los albañiles. La mirada, si es el deseo, te vas a tener que meter en la mirada de Pilar, que desea a esos hombres. Y que esa es la verdadera contradicción. La profunda contradicción sí es el deseo, y la más interesante es entre la mirada de Pilar, que despierta el deseo a su edad, sea 60 o 70, da igual, el chiste es que sea un despertar, contradiciendo lo que ella misma piensa, ¿no? Y que los personajes ni siquiera sean tan maquiavélicos para que sea un melodrama más complejo y menos decimonónico, que creo que es hacia donde estás batallando ahorita. Es el asunto de empezar a hacer cambios, quizás no sea tanto de cambiar las variables que ya están bien planteadas, sino los clichés de esas variables. Y hay que peinar eso y buscar el sentido que te dicen de cómo al principio nos vamos metiendo en el mood de la película, en el mood del deseo, que es un mood, en este caso, melancólico, porque el final va a ser triste, y entonces quizás no, esa es mi interpretación y mi deseo, pero evidentemente tú puedes decir, yo quiero seguir con el melodrama más puntual para que le llegue a más gente, por ejemplo. Pero a mí me parece que lo que está pidiendo la película es que la sueltes y que confíes en lo que ya escribieron y que confíes en el espacio en donde muy inteligentemente colocaste los hechos, ¿no? Luego ves el lado de Aimée. Yo creo que si esta mujer es maternal con él, podrías librarla de que no sea ni un gigoló, estereotipo 1, ¿no? Ni un enamorado de la nada de una señora 40 años, 30 años mayor, ¿no? Que ese es un gran escollo que te pone al ver a los actores en vivo. En cambio, si es un asunto de delicadeza de la situación, porque el personaje de Aimée es un maestro, ¿no? Y es un hijo de un músico y está absolutamente precarizado igual que ella, ¿no? Entonces, si hay una relación de otro tipo que no necesariamente sea solo deseo, o sí deseo para Pilar, pero no solamente aceptación del deseo para Aimée, sino que busca él en ella, que encontró una madre, ¿por qué no? Una amiga, ¿por qué no? Un intelectual, ¿por qué no? Intelectual en el sentido de que pueden hablar de música y que le puede estar enseñando, porque él es maestro, entonces le puede estar enseñando a ella música y sentirse que su profesión no es la de un albañil a secas. Entonces creo que ya la inteligencia del guión ya está puesta.
Y me preocupa que cuando reaccionamos a las lecturas y nos asustamos de lo que pusimos porque recibimos críticas, empezamos a hacer cambios de pánico. Y hay que dejar que la primera marca se coseche. Y pensando sobre todo en la película que tienes enfrente. A ver, ¿quién sigue? No, en este momento no tenemos más lista de intervenciones. Bueno, Alejandro. ya que no hay nadie, yo ya hablé, pero ya que no hay nadie más, quisiera aportar algo a lo que decía Beatriz, de si lo que le impide a Pilar llevar a cabo esta relación, si es interno o externo, solo como una opinión personal. Yo siento que es más trágico cuando es interno y para mí es más doloroso cuando ella lo invita a subir y ya que está arriba, dice, ¿qué haces aquí? Eso me resulta más doloroso que se lo lleve migración, porque se lo lleva a migración, ese es un factor que nadie podía controlar, pero lo otro sí me parece, sí, dolorosísimo, que se animó a invitarlo y ya que está ahí, ay, se echa para atrás, ¿no? Entonces, solo como reflexión. Ah, y también de lo que dice Beatriz del mood del deseo melancólico, eso me parece que es un súper acierto, porque siempre como que identificamos deseo con arrebato y no sé qué, y este tono que le has dado es muy, muy logrado, muy lindo. Sí, yo también me sumo a lo que comenta Alejandro, es esos momentos de contradicción de Pilar, ¿no? De decir una cosa y luego hacer otra, me parecen un gran acierto, ¿no? Y el asunto es que mientras hace eso también buscar qué es lo que sí le provee a Aimé para que Aimé se sienta, ¿no? A lo mejor es un ser frágil, ¿no? Y si es un ser frágil, entonces las relaciones van por otro lado. Digamos, no a costa del deseo, sino que se complejiza el deseo. Maggie quiere intervenir también. Muy bien. Sí, ahorita me puse a pensar en el final, conversando todo esto, y, o sea, a mí me encanta el final que pones, ¿no? Aparte, con esto del melodrama, como que me da la fábula que ahí, bueno, está bien, lo entiendo, pero ahorita me estoy preguntando, ¿será en verdad es el final con el conflicto interno y de deseo de ella? No sé, o me puse, ahorita me acabo de volver a pensar, o es que entonces su objeto de deseo se fue, ¿no? ¿Qué le pasa a ella? Me quedé ahí como pensando. Yo creo que acabas de tocar, Maggie, un tema muy importante sobre el final. De alguna forma, el final no está todavía cocinado, pero de nuevo no en términos, creo, mecánicos, de que haya sido por esto o haya sido por lo otro, sino en términos de cosechar el estado de ánimo que se haya sembrado a lo largo de la película. Si el estado de ánimo es, por fin esta mujer, sumando a lo que decía no me acuerdo quién, se atreve a tocarse su propio cuerpo, por fin se atreve a ver con sus propios ojos los cuerpos de un hombre, por fin se atreve a llevarle serenata, que eso es bellísimo, desde su terraza, ¿no? Si ese es el asunto, de todas maneras, digamos, ya se liberó y entonces el final es agridulce, aunque haya una pérdida. Entonces, ¿qué imagen última, no? Nos puedes dar, porque podemos estar viendo que se está yendo el camión con los haitianos y la mirada de Aimé viendo la construcción, viendo el edificio, y luego subir por el edificio que ya la sombra ya transitó a otro nivel, y llegar a esa terraza y ver a esta mujer, ¿no? Que a lo mejor lo está mirando irse, ¿no? Y le da el sol en la cara y hay una semisonrisa y todo eso que en el guión hoy nos faltan palabras, nos faltan cosas. Entonces empezamos a llenar el papel de palabras porque sentimos un vértigo de vacío. Por eso hay que retrotraer a las imágenes, ¿no? A mí me recordó la portada de tu guión, me recordó una película de Claire Denis, ¿sí la has visto? Que es sobre el deseo femenino a los cuerpos masculinos, que te recomiendo, no me acuerdo del nombre, por ahí la debo tener, si me acuerdo, si la encuentro rápido te la doy en estos días.
Pero busca, es sobre cuerpos de hombres negros, o sea que ha de ser una sola, ¿no? Pero se regodea en la mirada, digamos, de alguna manera está en eso. Y yo creo que esa última imagen puede ser plena, sin necesidad de ver que se pone como loca, que sería entonces sí el melodrama superficial, que eso es lo que estás queriendo huir, pero no escribiste un melodrama superficial, lo que escribiste es una primera versión. Y las primeras versiones son superficiales, sí o sí. Entonces, aguas porque las planteamos, la enseñamos, la versión primera, pero eso no quiere decir que vayamos a recibir lo que estamos esperando recibir, ¿no? Que ya está, qué bien, muy bien, sino que la gente empieza a hablar a su libre albedrío, porque todavía está superficial. Pero eso no quiere decir que las raíces de esta película no te estén dando suficiente para que explores, escarbes y no hagas cambios a lo loco, ¿no? Ya se cosechará con el tiempo. Claudia ¿alguien pidió la palabra. Alguien nada más escribió algo interesante que dice, hay que evitar que el final se lea como una sanción a Pilar. Estamos acostumbrados y yo creo que es básico. Esto no es sobre víctimas, sino es sobre un momento que atesorarán los dos el resto de vida que les quede, ¿no? A ver, ¿por qué? Eso es lo que hay que hurgar. Ahora sí, ¿quién? Claudia. Claro. Nada, que es que me quedo pensando también como en las metáforas que tiene el guión, y una de las cosas que también que te quería como preguntar y hablar contigo de eso era también como precisamente hablando de las contradicciones de Pilar a nivel consciente e inconsciente, pero tú pones a Pilar como una persona diabética que está borracha buena parte del guión o que se pasa bebiendo. Y pues a mí, yo tengo una queridísima amiga que es diabética y a través de compartir con ella y conocerla, he entendido que los diabéticos son como estos tecatos del azúcar a la misma vez, y entonces como pues esa cuestión de como que me parece que es poético inclusive también en el contexto de lo que se están hablando, de que es como a ella está adicta a lo que le hace daño. Yo no sé si eso, o sea, si la película va por ahí ni cosa, pero en ese específico, con la diabetes y el alcohol y el azúcar y su bajón y todas las jodiendas, habla de eso. Entonces, un poco hablando de lo que estaba diciendo Beatriz, ella está directamente haciendo algo que contradice lo que sería su bienestar. Que, bueno, uno bebe porque pues, le gusta beber o porque quiere desconectar. Pero en este caso tiene unas implicaciones de salud directas con su condición de salud. O sea, que a ella directamente el alcohol no le hace bien, pero está todo el tiempo. Así que me puse a pensar cómo eso de momento se puede usar como un ejemplo para jugar con ese tipo de cosas. O quitarlo si ven que hace daño, eso. ¿no? Sí, sí. Muy bien. ¿Alguien más escribió? Junto a mi casa hay una obra que lleva más de un año y me ha quitado demasiada salud mental. Ese fue un desahogo de José Luis. Lo sentimos. ¿No? Yo quisiera que no hubiera tanto ruido en esa construcción porque si no nos arruina el estado melancólico. Pero bueno, ya lo decidirás. ¿Qué opinas? Ya hay un nuevo mensaje. No, básicamente estoy callado porque estoy pensando en posibilidades. Cuando yo digo, a ver, lo que pasa es que, sobre todo yo creo que porque mi experiencia con mi primera película fue así, Candela, que cada versión era radicalmente diferente a la otra, y no sé si es un tema de proceso, pero yo no tengo ningún miedo a cambiar todo el guión, darme cuenta que ese no es el camino y volver a la versión anterior y redirigir hacia otro lado, supongo. Claro. Sí, el asunto es que cada reescritura no solamente reescribes un guión, sino que te reescribes a ti mismo, ¿no? Entonces el asunto es si te reescribes hacia la inspiración o si te reescribes hacia el desgaste, ¿no? Entonces mi sugerencia siempre es esperar antes de escribir, ¿sí? Ir a ver imágenes, hablar con gente, ¿no? Que pueda ayudarte a
a volver a sentir la energía creativa, ¿no? Ujú. Y después sentarte quizás a escribir una sinopsis, pero no hacer cambios directos sobre el guión y de bote pronto. Esa es mi experiencia como asesora, que eso puede llevar a que te desgastes y ya no tengas ganas de hacer la película. Y a lo mejor ya tienes el dinero y la empujas. Yo ya en un caso extremo y melodramático, ¿no? Pero bueno, ¿alguien más quiere comentar algo antes de que nos dé la idea final? Porque ya se va a acabar el tiempo. Entonces arráncate, Andrés. ¿Qué te llevas? ¿Qué no te llevas? No, yo creo que ahora mismo, en lo personal, mi conflicto principal es que no encuentro claramente el conflicto de ella, supongo, o que no acabo de tomar partida. Yo creo que una vez que entienda eso, sabré un poco más hacia dónde ir y qué decisiones tomar. Porque claro, me preguntaban que si era más un conflicto, vamos a decir, externo o era algo más interno, pero yo creo que son de las preguntas difíciles de responder, pues yo creo que pasa por ambos lados, porque por un lado sí, está la negación de la sociedad, reflejada en las amigas, o en la sirvienta, o en su hijo, y bueno, de la familia. Evidentemente, es como que todo el mundo le dice que no por todos lados, pero también no sé, o sea, hay un conflicto interno, porque evidentemente, por dos cosas. Yo creo que algo que no está del todo bien logrado, pero que ella debería de alguna manera superar sus propios, vamos a decir, prejuicios, porque evidentemente sí los tiene y los arrastra. Y hay un tema, como tú dices, de ella misma encontrarse en esta cosa de, bueno, sí, como que estoy sintiendo cosas, pero en verdad no puedo. Y ella misma se va cohibiendo. Y se trata un poco de romper tanto internamente esas ataduras como física y Muy bien. socialmente, Sí, digamos. yo nada más te doy una sugerencia. Cuando está uno escribiendo sobre un personaje que está muy lejos de uno, en términos vivenciales y emocionales, hay que buscar una analogía emocional. No puedes pensar lo que a ella le pasa, como es difícil, digamos, pensar lo que le pasa de pronto a alguien de una vida totalmente distinta o de otra clase o de otro país, etc. Entonces, a mí me gusta lo que hacen los actores de buscar a través de la improvisación y de ejercicios, provocar accidentes para que salga una experiencia tuya, de una resistencia tuya que no nos tienes que contar ahora, ¿no? Pero una resistencia tuya que se hayas vivido y conocer cómo funciona esa resistencia, ¿no? O sea, cómo te resististe a hacer cine en un momento dado porque todo iba en contra, por ejemplo. ¿Qué cosas hiciste para no aceptar tu profesión, ¿no? O cualquier otra situación más emocional, incluso más directa, ¿no? Para que empieces a vivirlo desde adentro y no empieces a manipular a Pilar y por lo tanto también a Aimé, ¿no? Que de pronto pienses que te has enamorado de alguien que todo el mundo te decía que no, pero tú encontrabas ahí algo, ¿no? Que te hacía de alguna manera conectar con esa persona, ¿no? Aunque te fuera mal o te hiciera daño o no te, convencionalmente te jugar en contra. Entonces, para mí esos ejercicios que hacen los actores de improvisación, ¿no? De que el director dice, a ver, ve y vive algo que tenga que ver con, ¿no? Y les coloca una situación dramática y empiezas como a conocer al personaje desde otro lugar. Los ejercicios creo que ya se los han dicho en otras asesorías, pero son escribir desde el yo, ¿no? Y como tú conoces, digamos, tuviste un punto de partida que fue tu madre y fue esta vivencia, puedes a lo mejor encontrar desde dónde puedes contar a Pilar de una manera auténtica, ¿no? Esa ya es una última sugerencia, ¿no? Que no sea tan racional, sino un poco más vivencial, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos. Andrés, te felicitamos, un gran guión. Todos queremos que se haga y queremos defender a los personajes actuales y sacar brillo a esa película. Antes de que se vayan, qué pena. Bueno, hoy por hoy ya terminamos
nuestros encuentros colectivos. Entonces nos vamos a ver de nuevo mañana a las 8 de la mañana hora Colombia. Con Claudia. Exactamente, nos vemos de nuevo con Beatriz y ahora va a ser Claudia quien ustedes le van a poder decir todos sus comentarios a Claudia. Y llamarles la atención, recuerden que como ya terminaron las masterclass, entonces ese horario, ese segundo bloque de encuentro, lo vamos a tener es asesoría pública, ¿cierto? Entonces, porque a veces uno se acostumbra como a la dinámica con la que empezó y no se percata de los cambios. Entonces, mañana a las 10 horas Colombia, o sea, tenemos el primer bloque con Beatriz y Claudia de asesoría pública y luego continuamos con otra asesoría pública que es la de Davi con Yolanda. ¿Listo? Entonces, para que estén muy pendientes. Gracias, Armando. Saludos a todos. Gracias. Chao y que descansen. Bueno, a los que no tienen asesoría privada. Chao. Ya, nos quedamos acá, ¿no? Nos quedamos para rajar, ¿no? Bueno, pues sí, hay un poco de tiempo aún. ¿Por qué no? ¡Hasta que nos voten! Hasta que nos voten.